Hola, pues bienvenidos una vez más a este círculo de lectura cristiano basado en la Biblia cronológica de la Reina Valera 1960. Como este círculo de lectura, bueno, no tenemos alguna denominación en particular. Compartimos y leemos la palabra directamente de lo que vamos leyendo, directamente de ella, sin interpretaciones de alguna denominación. Vaya la redundancia. Y bueno, pues vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este momento. Es muy importante que las cosas que hagamos, que digamos y que usemos el nombre de Dios siempre estén en sus manos. Entonces, por eso vamos a hacer esta pequeña oración. Y pues bueno, Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, de hablar de ti, de leerte, de escuchar, Señor, lo que tengas que hablarnos a nuestro corazón, a nuestra mente, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí conectados en este momento. Y para quienes nos leen, para quienes nos escuchan, Señor, también te damos las gracias por cada uno de ellos que nos siguen, que están al pendiente de este círculo de lectura. Te pedimos que lo hagas expansivo, Señor, que podamos llevarlo a más, que tu palabra siempre prevalezca, que en estos momentos hablemos solo de ti, Señor, que cualquier cosa que estorbe la quites. Te pedimos, Señor, porque guardes a cada uno de los integrantes y a cada persona que nos ve. Señor, también te pedimos de una forma muy especial por las personas que están enfermas, Señor. Estamos teniendo dificultades de enfermedades. Ahorita está el sarampión, el COVID, cualquier enfermedad viral, Señor, cualquier enfermedad que haya, te pedimos de una manera muy especial que tú las sanes, Padre, porque tú nos has enseñado que eres nuestro Dios, que eres el Todopoderoso y que eres nuestro sanador. Entonces te pedimos que nos sanes, que nos protejas y y ponemos en tus manos este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar con donde nos quedamos. Y ya empezamos una parte muy, muy bonita, que es hablar de los salmos. Qué bonito, qué bello es hablar de esto. Y bueno, aquí nos quedamos en la página 465, que habla del Salmo 5. Híjole, yo aquí ya soy de la vida plena, solo voy a sacar esa Biblia. ¿Por qué saco yo la vida plena? ¿Por qué me gusta mucho la vida plena? Porque es una Biblia muy pentecostal, es una Biblia muy doctrinal en ese aspecto. Ya sé que no tenemos alguna denominación en específico, pero a mí es de mis favoritas. Esta siento que me habla mucho al espíritu, que tiene alguna otra interpretación. Y bueno, pues ya nada más les voy a compartir en este caso de esta. Aquí dice que es una plegaria pidiendo protección, dice que es un salmo de David y la parte que me gusta es cuando dice, oirás mi voz. Dice, firmemente determinado a buscar a Dios con todo su corazón, David se dedica a tres actividades. Uno, seguro de que Dios oirá su voz, persistirá en la oración y no vivirá sin ella. Dos, orará a Dios de mañana. Si los creyentes orientan su vida alrededor de Dios, la oración matutina será un hábito natural. Cada nuevo día requiere renovada dedicación al creyente a Dios, comunión con Él y alimentación de su palabra. Y tres, esperar las respuestas a su oración y durante todo el día buscará indicios de que Dios está obrando en su vida. Esto a mí me gustó mucho y me llamó la atención porque es cierto, a veces no nos acostumbramos a orar en la mañana y creo que cuando lo hacemos, hace un momento estábamos
conversando de los devocionales, justamente, y hacer un devocional en la mañana es eso, es escuchar la voz de Dios, es ponernos en contacto con Dios, y a lo largo del día sucede que estamos meditando en la palabra, todo el tiempo estamos pensando en lo que Dios nos dijo ese día y entonces encontramos las respuestas de lo que Dios nos tiene que decir. Esto por eso me gustó mucho y pues es todo lo que quisiera compartir acerca de este Salmo 5. También viene una parte del Salmo 6, pero bueno, ¿alguien quisiera compartir algo del Salmo 5? Algún versículo que se hayan aprendido, también eso podemos compartir. Y si no, sí, adelante, Yoli. Gracias, Adri. Es que sí, para empezar, me impresiona cómo está relacionado con lo que empezamos a hablar, ¿verdad? Creo yo fielmente cuando el Señor habla, habla y lo confirma. Entonces, esta es una confirmación de que necesitamos ese devocional. Y también yo tengo testimonio de que cuando me he sentido muy abrumada sobre cualquier situación familiar o personal, en la mañana cuando abro mis ojos, lo primero que hago antes de ver mi teléfono, cualquier cosa, oro. Le pido al Señor específicamente sobre esa situación y he logrado ver cambios, de verdad. Es como darle la honra al Señor de lo primerito que voy a hablar este día, que me es una misericordia nueva cada mañana, es hablar con Él y encomendarme en sus manos y pedirle que Él tome el control, pero es inmediatamente después de que abro mis ojos. Es un hábito que, les soy sincera, cuesta trabajo porque estamos ¿cómo se llama? Eh, pues ya acostumbrados a levantarnos y empezar y ver el teléfono y ver la hora, pero a mí me llegó a suceder en años atrás, unos, experiencias que tuve, que en la mañanita cuando me desperté y tuve ese sentir de decir, voy a darle gracias a Dios primero antes de levantarme, que le dije, Señor, gracias por este día. Y híjole, el Señor me habló tan, pero casi, casi era audible su voz. Me regañó, eran regaños. O sea, era la voz de Dios porque pues yo me desperté dándole gracias por el día y me señaló una situación que yo había hecho y me reprendió. Y esa vez yo me fui llorando a mi trabajo, pero todo el camino duraba 40 minutos. Era un llanto de arrepentimiento, o sea, de veras que me dio mi regañada. Y al otro día dije, ay, otra vez, Señor, buenos días. Y otra regaña, o sea, pero era impresionante ver cómo me habló, escuchar su voz. Y es que cuando el Señor reprende, cuando el Señor regaña, se siente bonito. Cuando no es el Señor, como que a la gente se enoja, pero Dios tiene eso que cuando Él te regaña, sientes bien bonito porque te está enderezando, te está ayudando. Y ya después dije, hasta miedo me da decirte buenos días, Señor, porque te vas a seguir regañando, pero de verdad que yo compruebo y es un testimonio de que sí, Él habla cuando despertando le dedicamos el día a Él. Y está este Salmo 5 por ahí vi que dice que es oración por la protección de los justos. El justo tiene una protección, ¿verdad? No subrayé nada, pero lo estuve rápido leyendo. Y se acuerdan que pues David estaba huyendo de Saúl, porque estos salmos los escribió David. Y por lo que estuve viendo, de verdad que los salmos son pues eso, como experiencias de la vida, ya sea del rey David. Ya sabemos que hubo más salmistas, pero en este caso el rey David sufrió de persecución, sufrió, más adelante vemos que oración por la traición, creo que fue el último salmo de esta sesión, traición de los amigos, o sea, los amigos lo traicionaron, su propio hijo. Entonces, son maneras de oración, de alabanza, de exaltación que nos enseñan muchas cosas. Hay mucha enseñanza porque dice aquí, protección de los justos. ¿Se acuerdan que Job dice la Biblia que él era un hombre justo? Y cuando Satanás llegó con el Señor y el Señor le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job?
Y él le dijo, claro, pues si lo tienes protegido, tienes un vallado alrededor de él, ahí estamos viendo que de verdad el ser un hombre justo, una mujer justa, actuar con justicia, eso es lo que voy, eso nos trae una protección. Entonces, dentro de todo este clamor que hay aquí, yo pude ver eso. Em, Bienvenida, Elizabeth. Este, ¿Qué más? Bueno, ahorita digo más, porque creo que ya hablé mucho. Muchas gracias, Yoli. Pues vamos a continuar con la lectura. Acá viene otro salmo, dice oración por la liberación de los enemigos. Este salmo, lo que me llama mucho la atención y que, bueno, no sé, me sentí como muy, no sé, es que David tenía una forma de hablar con Dios, de pedirle a Dios tan humana, tan con todo su corazón, o sea, con todas sus fallas, con todo su amor, con toda su tristeza, con toda su amargura. Yo creo que con David podemos ver todas las emociones, ¿no? Definitivamente. Y entonces dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Entonces, híjole, esta parte en la vida plena dice, sáname, oh Jehová. Dice que durante un tiempo de aflicción física y castigo divino que él sabe que merece, el salmista ha perdido el sentido de la presencia de Dios y de la paz espiritual. Ha sufrido por largo tiempo y siente un profundo pesar. En su oración, más que pedir que Dios quite de él toda reprensión, pide que el castigo de Dios esté mezclado con misericordia y no sea tan severo que él muera. O sea, porque David conocía hasta qué punto Dios podía llegar de quitarle la vida. Entonces, bueno, eso es reconocer que Dios tiene el poder y el control de todo. Y segundo, lo que me llama la atención de aquí, de este capítulo, es el versículo 6, donde dice, me he consumido a fuerza de gemir. Dice, la aflicción y la angustia del alma del salmista han continuado por algún tiempo. La declaración, ¿y tú, Jehová, hasta cuándo? Conjuntamente con los versículos 6 y 7, confirma que Dios no le ha devuelto de inmediato la paz espiritual, su gracia y su divina presencia. Los versículos 8 y 9 enseñan que a su debido tiempo Dios oirá las súplicas de sus hijos y recibirá las oraciones de ellos. No tienen que desesperarse, sino esperar en Dios con fe. A su debido tiempo Él responderá la oración. Esta me encantó porque es cierto, a veces, en mi caso, pues he pensado que por pedirle a Dios o porque soy hija de Dios, Él ya debe de conocer mis necesidades y responder a ellas. Pero en el, me acuerdo mucho del tiempo en el que yo estuve esperando tener un hijo. Fueron años y que no escuchaba que Dios ya me dijera que sí. Fueron años de pérdidas, fueron años de mucha lucha, de estar ahí buscando y esperando que Dios hiciera un milagro. Sin embargo, yo sabía que Dios me iba a responder en algún momento. No sabía cuándo, no sabía de qué manera, pero sabía que Él iba a responder de alguna forma. Entonces, hablar de que a veces, como decía David, que decía sáname, es una acción desesperada, es una acción de decir, yo te necesito, Dios, necesito tu sanidad, pero también el, el decir, a veces me canso, pero tener la fe en que Dios va a responder, aún a pesar de mis fuerzas, aún a pesar de mi angustia, es recordar que Dios sigue siendo dueño de todo, ¿no? Entonces,
Por eso les decía que son tantos sentimientos, tantas emociones con David que expresa, pero finalmente es reconocer que Dios tiene el control de todo. Y pues bueno, este sería acerca de este salmo. No sé si alguien quiera compartir algo más del Salmo 6. Adelante, Yoli. Nada más que para mí este pedacito que dice: "Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores". Como dices, es un lenguaje, es algo que nos está hablando de todos los, como dices, el sentimiento que llegó a sufrir David, y lo que yo aprendo es que, pues, Dios entiende perfectamente nuestro sufrimiento, ¿verdad? Él sabe que nosotros hasta qué punto podemos llegar a sufrir. Y quería leer un poquito, me voy a regresar un poquito al 5, porque es que aquí hay mucho acerca el versículo, el capítulo 5, que dice: "Oración por la protección de los justos". Este salmo es una petición de justicia divina contra los enemigos malvados del rey. El salmista presenta su caso y solicita que el rey lo oiga. Primero, el autor describe las circunstancias bajo las cuales él sufre. Su caso en los versos del 4 al 12 de la siguiente manera: "El Señor no se agrada de los pecadores que vienen a sus atrios, más bien los detesta, ejerciendo su derecho a gozar del pacto divino". Del salmista solicita protección de Dios. Aquí lo que me está diciendo es que él, a través de este salmo, está yendo como a una corte celestial. Se está presentando y está, o sea, nos habla mucho de cómo está regido, dijéramos, las leyes celestiales, y no quiero profundizar más, pero acerca de ser justos. Esto para mí es wow. Yo tengo un cliente que es el único, es judío, y él es el único que cada año me sube mi salario sin que yo se lo pida. Nadie más hace eso más que él. Y, me trata muy bien, y cada Navidad, me da mi aguinaldo. Entonces, ese hombre, yo lo veo como un hombre justo. Una vez mi esposo trabajó con él, y estaba ahí afuera sentado esperando que mi esposo llegara para pagarle por adelantado. Esas cosas a mí, cuando yo veo a este hombre, y que le repito, es judío, veo que yo, así sabiendo lo que está escrito, digo: "Este hombre tiene una protección, por eso él es próspero, tiene una bella familia, unas hijas preciosas, su esposa, tiene familia, es una familia muy unida". Y bueno, pues nada más quería añadir un poquito de ese salmo, y la oración por la liberación de los enemigos, ya lo leí, ese pedazo que me, ahora sí que ahora sí que me sorprendió, ¿no? Ver la manera en la que llegó a sufrir David, y que yo creo que en algún momento todos nos hemos sentido así. Y la oración, el 7, ¿ya lo viste? La oración por el refugio, ¿no? No, apenas Entonces, vamos al ok, 7. está bien. Gracias, Adri. Gracias, Yoli. Sí, es que lo que vamos a encontrar aquí en los Salmos es, es parte de toda nuestra humanidad, ¿no? Es todo esto que sentimos. Por ejemplo, este Salmo 7, es que ahorita estaba viendo que en la Biblia que llevamos, que es la cronológica, dice que es una oración por refugio de los enemigos. Ese es como el título. Acá en la vida plena dice que es una plegaria pidiendo vindicación. O sea, son dos cosas diferentes. Pero bueno, finalmente, en todo este salmo, empieza con David diciéndole a Dios que él ha confiado en Dios, diciéndole que lo libre de los que lo persiguen, y luego le dice: levántate, Jehová, ¿no? Ve por ellos. Y le dice: en tu ira álzate,
en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío del juicio que mandaste. Entonces, él está intentando conmover a Dios para que Dios se mueva y le ayude, ¿no? Yo pienso que David ahí está en un grito, como lo hemos estado todos en algún momento, pero finalmente en el versículo 10 dice, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Y volvemos a esa parte de la justicia y la rectitud, que, bueno, dice que el Espíritu Santo enseña que los que pueden esperar en Dios los salve y los ayude en tiempos de aflicción. Dice, ellos pueden acudir a Dios basándose en una limpia conciencia y en su esfuerzo sincero por mantener la rectitud de Dios. Es un esfuerzo sincero. Y esto me llama mucho la atención porque dice que el apóstol Pablo afirma y por esto procuro siempre tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. ¿Por qué es tan importante esta parte? Porque no es lo mismo que yo todo el tiempo me sienta mal como perro arrepentido y vaya y le diga a Dios, te necesito, ayúdame, yo sé que soy lo peor, pero te necesito a ti, que sí nos pasa, ¿no? A que yo le diga, Señor, yo me he esforzado por, por ser un ejemplo de ti, de tu gracia. Y Pablo, qué mejor que Pablo, porque muchos nos escudamos, ¿no? Muchos decimos, es que somos, los seres humanos somos imperfectos y no te fijes en mí, fíjate en Dios. ¿Y cuántos líderes hacen lo mismo, no? Es que yo no soy ejemplo porque pues yo soy un ser humano. Pero cuando vemos al mismo Pablo, que era humano, que no era Jesús, que no era como esa parte de la Trinidad, ¿no? Que era un ser humano que se esforzaba por ser fiel, por tener como dice aquí, ¿no? Por siempre tener una conciencia sin ofensa a Dios y ante los hombres, a las dos cosas, ante Dios y ante los hombres. Esto es lo que más me llena y más me dice sí se puede, ¿no? O sea, sí se puede agradar a Dios, sí se puede amar a Dios desde las actitudes, desde lo que uno hace, desde cómo uno vive, ¿no? Pues ya sería todo. No sé si quisieran comentar algo de Salmo 7. Gracias, Adri. Sí, yo, Gracias, yo. quiero leer lo que dice aquí abajo en la Biblia de las Américas. El estudio dice, este salmo de petición consiste de una invocación, una afirmación de inocencia, una petición, una declaración de confianza y alabanza. El rey invoca al Señor para que lo defienda de sus enemigos y lo libre de la muerte que parece inminente, y así afianzar su reino, perdón, sobre todas las naciones. Título de David. El carácter del Salmo puede ver, verse en su descripción de la acción divina contra los enemigos del rey en términos de una guerra santa. Espada, arco, armas, muerte, flechas, todo esto, pues sí, es una guerra, ¿no? Por eso en el anterior yo veía ese término de que uno puede llegar hasta el trono del Padre, un trono, un tribunal, y decir, hey Señor, mira, fulano me está, en el caso de David, pues el rey Saúl lo estaba persiguiendo, lo estaba queriendo matar siendo él inocente. Por eso aquí en la Biblia de las Américas, como dice Adri, el título dice Plegaria del justo perseguido. Entonces, él era un justo que estaba siendo perseguido. Y, y bueno, pues ahí sí, a quién él podía acudir sí, ir y pedir ayuda más que a su Dios, a su Señor. Y vemos, ¿verdad? La historia que leímos en Crónicas, en Samuel, que sí le hizo la justicia el Señor se encargó de sus enemigos. Y pues es todo lo que podría yo
comentar acerca de hay mucha, yo creo que como, estamos viendo, analizarlo, esto es muy profundo. Hay mucho de qué aprender, de qué, ver y reflejarnos, porque somos seres humanos con emociones, con tristezas, con alegrías, y creo que en los salmos hay de todo eso, ¿no? Ahorita es pura tristeza, pura desolación, pura, desesperanza y auxilio, ¿verdad? Pero sabemos que hay salmos de alegría, de júbilo, de regocijo. Entonces, es todo, Adri. Muchas gracias, Yoli, por compartir. Y sí, miren, ahorita en el capítulo 10, que es el que continúa, dice que es una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados, o bien es la oración por alivio de la opresión de los malvados. Y entonces empieza con una pregunta donde le dice David a Jehová, le dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Híjole, esta pregunta, ¿cómo no nos ha, o más bien, cómo nos ha sucedido sentirnos así, ¿no? Llega un momento en el que no vemos ni por dónde, ni cómo, ni cuándo, ni qué hacer, y pensamos que Dios se escondió de nosotros, que Dios no nos escucha, que Dios no está, que Dios nos desamparó. Pero aquí, bueno, esta parte en la vida plena dice, esta oración lucha con la cuestión de la aparente tardanza del triunfo de la justicia de Dios. Dice, en la actualidad hay un desenfreno de injusticia e iniquidad y a veces parece que Dios está lejos y no interviene. El pueblo de Dios debe pedir que Él detenga la maldad y el sufrimiento. Mientras tanto, los creyentes pueden estar seguros de que, aunque el día de la justicia no ha llegado, el Señor ha oído sus oraciones y fortalecerá su corazón hasta el fin. ¿Y qué significa esto? Que aunque a veces nos sentimos en esta situación, Dios es omnipotente, es omnipresente y Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Y por eso es importante conocer la palabra, porque entonces sabemos que Dios siempre va a estar al lado de nosotros, siempre nos va a cuidar. En su palabra, siempre Él nos recuerda que no estamos solos, que Él siempre está con nosotros. Entonces, bueno, pues es lo que quisiera compartir de este capítulo, de este Salmo 10. Eh, ¿Alguien quisiera compartir algo más de este Salmo? Sí, adelante, Nada, yo. bueno, voy a leer tantito lo que dice aquí. Este salmo de lamentación es continuación del Salmo 9, un salmo de acción de gracias. En el Salmo 9 las diferencias son notables. Salmo 9 es alabanza, Salmo 10 es petición. En el Salmo 9, David proclama su liberación personal. Nótese el esfuerzo, el frecuente uso del pronombre yo. El Salmo 10 no es autobiográfico, es el Salmo 9. Los enemigos de David toman una identificación nacional. Esta característica no se encuentra en el Salmo 10. En el Salmo 9, el afligido es el rey. En el Salmo 10, el afligido es el oprimido y el indefenso. Bueno, tiene mucho más que dice, pero es que sí, yo aquí me estuve dando cuenta que se estaba mencionando mucho al pobre, como en el 12, levántate, oh Señor, alza, oh Dios, tu mano, no te olvides de los pobres. Y acá más adelante dice del, de los, de los huérfanos, por ahí, así, es en el 14. Tú lo has visto porque has contemplado la malicia y la vejación para hacer justicia con tu mano. A ti se acoge el desvalido
Tú has sido amparo del huérfano. Bueno, lo que quiero nada más comentar es que aquí vemos la misericordia de Dios, como el Señor, Él sí le hace justicia y Él sí ve al huérfano, al desamparado, ¿cómo le dicen ahorita? Al que está vulnerable, ¿no? A, a esas personas que a veces dijéramos no tenemos a lo mejor un estatus en el cual podamos tener un buen abogado o un buen, eh, no sé, guardaespaldas, pero tenemos un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que es nuestro Padre. Y solo eso fue lo que me llamó la atención de este salmo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Muy bien. Pues después viene el Salmo 11, donde dice, seguridad de los justos frente a las amenazas de los malvados. Y este salmo es un salmo muy cortito, que dice, empieza con esta parte de, en Jehová he confiado. Una vez más, David menciona esta parte en la que se recuerda a sí mismo que él ha confiado en Dios. Dice, este salmo censura a los que aconsejan la evasión o la transigencia cuando están en juego los principios bíblicos. Los creyentes fieles se refugian en el Señor y seguirán consagrados a la justicia, aun si fueren destruidos los fundamentos morales y espirituales tanto en la sociedad como en la iglesia. El resultado será que el hombre recto mirará el rostro del Señor. Creo que esta parte lo resume todo de este salmo, porque es cierto, cuando uno confía en Dios, es que la confianza es dejarse, es una entrega total hacia Dios, ¿no? Es saber que Dios tiene la vida del ser humano en sus manos. Entonces, el saber que todo puede ser destruido y que el hombre recto, es decir, el hombre que busca a Dios, no es el hombre, bueno, es el hombre que se aparta a Dios, es el hombre que busca de Dios y que busca agradarlo a Él. Creo que eso lleva a la justicia más que la propia mano. Y bueno, esto sería todo. Después sigue el Salmo 13. No sé si quisieras comentar algo del Salmo 11, Yoli. Sí, nada más que, como dices, este es un salmo que nos transmite la confianza. Volvemos a lo que estábamos hablando al principio, ¿verdad? El confiar en el Señor nos va a quitar mucho peso de encima. Y a las últimas 2 líneas me gustan que dice: "Porque Jehová es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro". Entonces, otra vez una invitación a que nosotros debemos de actuar rectamente, justa o sea, no somos perfectos, pero yo sí tengo como muy marcado y en claro, desde que leímos hace tiempo el libro de Job, de que la justicia, practicarla, el estar en ella, es una defensa, es un escudo, es algo que nos va a ayudar en cualquier situación. Entonces, nada más eso, Adri, de este Salmo 11. Muchas gracias, Yoli. Qué importante también es conocer los salmos. Hay quienes se dedican a leer un salmo al día. Eh, y bueno, ¿por qué es importante? Porque entonces recordamos qué es lo que Dios ha dicho, ¿no? Aquí en este Salmo 13, que es el que sigue, dice oración por la salvación de los enemigos. Entonces, seguimos leyendo a un David que está afligido, seguimos leyendo a un David que está triste, que está deprimido, que está desalentado, desanimado, pero al final le dice David, dice, mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación, cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y entonces, bueno, pero uno antes dice, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarán
si yo resbalara. O sea, él le está diciendo que no lo deje. Una vez más le está diciendo, Señor, no me dejes en manos de mis enemigos. Y le recuerda, Señor, si tú no me dejas en manos de mis enemigos, yo diré que he confiado en tu misericordia, ¿no? No confiamos en otra cosa que no sea la misericordia de Dios. Y Dios, siendo misericordioso, es quien nos ayuda. Y al final dice David, y entonces yo cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Entonces es como les digo, es una parte de saber que en nuestros tiempos que nos sentimos desalentados, que nos sentimos tristes, saber que Dios está ahí, ¿no? Saber que la misericordia de Dios siempre prevalece, es algo muy importante. Y bueno, pues hasta aquí mi comentario del 13. Eh, ¿Alguien o Yoli quisieras comentarnos algo del 13? Sí, es que ahorita la Biblia esta de las Américas me está dando mucho de todo esto y todo lo que tiene. Y dice, es el Salmo 13 es una petición urgente del salmista, sí, posiblemente el rey, para ser liberado de sus adversarios. Está dividido en los elementos usuales de una petición y un lamento. Una petición, una afirmación de confianza y alabanza. El salmista se lamenta, pues se siente abandonado por Dios, perplejo y oprimido por por su enemigo. En su angustia, el siervo del Señor se echa sobre Dios. Híjole, que volvemos a reafirmar, ¿verdad? Dejar toda la carga al Señor y estos salmos son de pura, es que David sufrió mucho. David fue perseguido y sabemos que lo querían matar y el que lo perseguía era alguien que él amaba mucho, lo amaba como un padre. Entonces, pues sí, está muy bonito y saber que, o sea, como que nos podemos identificar con él. Y eso es lo que me llama la atención de estos salmos. Espero llegar pronto a los felices para que mi ánimo se cambie un poco. Gracias, Adri. Gracias, Yoli. Sí, justamente ahorita era lo que estaba viendo, que ahorita es todo de ayúdame, Señor, me siento mal, me siento angustiado, me siento... Y, y yo nada más pienso en cuántas veces no me sentí así, desamparada, desesperada, triste, desolada. Y híjole, este que sigue es el Salmo 17. Dice oración por el rescate de los enemigos. Y es una oración de David, donde aquí guardé un renglón y dos versículos que me gustaron. Dice, una parte dice, escucha mi oración, hecha de labios sin engaño. Esta parte de que a veces dice otra parte en la Biblia que el corazón del hombre es engañoso. Entonces, a veces puede ser que no, que nuestros labios no hablen justicia verdadera, pero cuando dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, escúchame que te estoy hablando sinceramente, te estoy hablando con lo más puro de mi corazón, ¿no? Y después dice, yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillas misericordiosas, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen de mis enemigos que buscan mi vida. Y es ese David, otra vez, tocando el corazón de Dios, yendo hacia Dios y diciéndole, guárdame, guárdame, cúbreme, protégeme.
¿Y cuántas veces no hemos hecho eso, no? ¿Cuántas veces no le hemos pedido a Dios que nos proteja y que nos guarde, ¿no? O cómo le hemos pedido por nuestros hijos, o cómo hemos buscado de una forma sincera al Señor. Y Él nos escucha, ¿no? Él está ahí, Él está escuchándonos. Y bueno, pues eso es lo que quería decirles de este 17. No sé si alguien quisiera comentar algo más del Salmo 17. Voy a leer un poquito lo que dice la de las Américas. Dice, esta es una oración de urgencia por justificación de David. La petición tiene 3 partes. Una oración introductoria de vindicación basada en el hecho de que él no se ha apartado de las leyes de Dios, ¿verdad? O sea, como, Señor, pues yo no he fallado, he seguido tus mandamientos, ayúdame. Una oración de protección de sus enemigos basada en su íntima relación con Dios. Y la tercera dice, una oración para que Dios levante su espada contra sus enemigos prósperos e impíos. O sea que esa es como cómo está armado este salmo, ¿no? Y por ahí decía de sus alas, por ahí escuché que decía, guárdame en tus alas, y me acuerdo que está en el Salmo 90, me parece, o 91, que dice el que habita en la sombra del Altísimo morará bajo que habita a ver, ahorita me acuerdo. Pero también, El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ok, bueno, entonces, sí, lo estaba confundiendo con el de las alas. Ujú. Bueno, pero siempre es como esa protección, ese lugar seguro que podemos encontrar en el Señor. Es nuestro pronto amparo, perdón, nuestro refugio, es nuestra torre fuerte, o sea, de veras, es todo el Señor, es todo para ir a refugiarnos, para ir a descansar, para pedir en lo que nos fortalecemos, pero sí está cargado de todo eso, estos salmos. Están bien bonitos. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Ahorita viene el salmo más conocido por todo cristiano, el Salmo 23. Es un salmo tan hermoso, tan hermoso. Fíjense, hablábamos muy al principio de, de cuando nos sentimos que futurizamos, ¿no? Futurizamos cosas malas. Es que esto va a pasar, esto está mal, ¿no? Y pensamos en muchas cosas que van a suceder malas. Pero este salmo es todo lo contrario. Es una confianza absoluta en Dios y es saber que Él estará, o sea, no solamente está en mi hoy, sino que estará en mi futuro y estará de una forma en la que yo voy a estar plena, en la que yo voy a estar tranquila y, y consciente y sabiendo que Él va a estar conmigo. Híjole, qué hermoso, porque yo no la había leído así hasta hoy, donde dice, bueno, ya todos nos lo sabemos, ¿no? Digo, quien no se lo sepa, el aprendérselo, de verdad que es un descanso, porque es hablar de todo lo bien que Dios nos va a hacer, de todo el bien que Dios nos hace en el día a día, siendo nuestro pastor, el que nos cuida, el que va por la oveja perdida, el que nos sana, el que nos regresa, el que nos cubre, el que nos da el alimento. Todo eso es nuestro pastor, ¿no? Y entonces dice en el 4, dice, porque tú estarás conmigo en los momentos de peligro, de dificultad e incluso de muerte. El creyente no teme ningún mal. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. En cada circunstancia de mi vida,
La vara, que es un palo corto, es un arma de defensa o de castigo que simboliza la fuerza, el poder y la autoridad de Dios. Dice, el cayado, un palo largo y delgado, con un gancho en un extremo, se usa para acercar una oveja al pastor, guiarla por la senda correcta o rescatarla del peligro. La vara y el cayado de Dios les dan seguridad a sus hijos del amor y de la dirección de Dios en la vida de ellos. Qué hermoso, porque es cierto, aún siendo la oveja descarriada, ¿cómo va Dios? Y nos regresa otra vez, ¿no? Y nos ve Dios que estamos tirando la toalla por allá, y va Dios y nos regresa otra vez, nos carga y nos trae otra vez, ¿no? Entonces, dice que Él nos defiende. Este salmo asegura todo lo que Dios hace por nosotros. Entonces, el aprenderlo, el llevarlo en nuestra vida y en nuestro corazón y en nuestra mente y saber que Dios nos hace el bien y que Dios nos ama y que es eso, no hay mejor pastor que Dios para nosotros. Wow, ¿no? Es, es, es algo emotivo y algo que no debemos olvidar. Entonces, bueno, si no se lo han aprendido, aún es tiempo de que se lo aprendan y que lo lleven por siempre en su corazón. Y pues ya, nada más quisiera comentar eso. ¿Alguien más quisiera comentar algo de este salmo? Adelante, Yoli. Gracias, Adri. No, es un salmo precioso, es un salmo que nos la pasaríamos aquí predicando. ¿Cuántas prédicas no hay de este? Porque solamente el primero, el primero dos renglones que dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay otras versiones que dicen, de nada tengo necesidad. Entonces, no es que voy a tener todo lo que yo quiera, ¿verdad? No es que Dios me va a dar el Tesla que tanto anhelo o una Range Rover o una mansión. Es que lo que yo realmente necesito es una casa, un techo, ¿verdad? Estar bien, tranquila. Él nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Entonces, Él es un buen pastor. Cuando lo vemos así, un pastor es aquel que cuida sus ovejitas. Y cuando dijiste del cayado, me acuerdo que es una vara así con una curvita que el pastor la usa, como dices, para jalar a la ovejita. ¿Dónde crees que vas? Porque a veces nos queremos ir tras ciertas cosas, ¿verdad? Somos seres humanos que nos llegan a gustar ciertas cosas y bueno, ahí está nuestro pastor. Déjenme les leo rápido aquí lo que dice. Este salmo es un canto de confianza, describiendo el cuidado de Dios por el rey y su comunidad, usando la imagen de un pastor. Y afirmas, anfitrión, las escrituras con frecuencia usa la metáfora del pastor para describir la liberación de la angustia, en particular de la cautividad. La seriedad de la dificultad del salmista es sugerida en la referencia de la sombra de la muerte y mis enemigos. La confianza del salmista en Dios se revela por su declaración que Él volverá a la casa del Señor. Entonces, sí, es un salmo que está lleno de muchas cosas, ¿no? De aunque ande en valle de sombra de muerte, o sea, aunque esté pasando por una tribulación que sienta yo que me voy a morir, eh, pero tu vara, ¿cómo dice? Señores, cierta, aunque pase por el valle, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, está precioso, es un salmo que nos da confianza. Nuevamente volvemos a ver que en medio de las grandes tribulaciones siempre tenemos a dónde acudir y que Él nos cuida, nos ama como ese pastor. Gracias, Adri. Ay, como dice, sí, es buena idea aprendérselo. Yo me lo aprendí. Ese fue el primer
capítulo que me aprendí cuando era niña fue el Salmo 23. Hasta el día de ahora me lo sé de memoria. Sí, es el salmo de todo cristiano, de todo cristiano que nació en cuna cristiana, el primero que nos hacen aprender desde niño. Bueno, continuamos con el Salmo 26, que es un salmo que habla de la redención por los justos. Nada más lo que me gustó mucho de este salmo, porque como bien dijo Yoli, cada salmo es como para hablar de una prédica, es como algo muy profundo. Entonces, profundizar en cada uno de ellos nos llevaría muchísimo tiempo. Pero aquí dice, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Me llamó la atención porque dice que yo andaré en mi integridad, o sea, primero le dice David a Dios, yo voy a ser un hombre íntegro, y le está diciendo, ahora puedes redimirme, porque hay personas que piden redención, que piden que Dios los ayude, que Dios los haga nuevos, pero no hay un compromiso. Y sin embargo, David primero antepone el compromiso de yo andaré en mi integridad, Señor, por favor, redímeme, ¿no? Entonces, esto se me hizo muy importante. Y luego después viene el Salmo 28, que es oración por la salvación de los justos y el castigo de los malvados. Pero antes de que continúe, no sé si quieran comentar algo de este Salmo 26 o ya continúo con el 28. Sí, adelante, Yoli. Nada más ese primer pedacito que dice, hazme justicia, oh Señor, porque yo en mi integridad he andado. O sea que esto me gustó a mí porque habla que para que el Señor nos haga justicia uno tiene que ser íntegro. Es lo único que quisiera para poder avanzar, porque si no, Muy bien, muchas gracias, Yoli. Ahora, en este Salmo 28, aquí ya empiezan las respuestas y aquí ya empieza la parte donde ya se ve que Dios respondió, ¿verdad? Dice, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Eso es todo lo que quisiera compartir de este salmo. No sé, ¿alguien más quisiera compartir o yo leí de este Salmo 28? no, Adri, me espero para el otro. Muy bien. Muchas gracias, Yoli. Después viene lo que es el Salmo 31 y aquí dice que es una oración por el alivio de los perseguidores y los calumniadores. Aquí una vez más podemos encontrar una parte hermosa que dice, porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que me han escondido para mí, porque pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Otro para aprendernos. ¿Por qué? Porque entonces él reconoce que es un Dios de verdad, que él lo redimió, que él le contestó y que lo ha guardado, que lo va a guardar de quienes lo persiguen. ¿Alguien más quisiera compartir algo de este salmo? Sí, Yoli. En realidad, lo único que me gustaría es como añadir esa pensamiento de que así como se le cantaba o se le hacían salmos al Señor por súplica, ahora vemos que también se le hace una alabanza, una gratitud. Aquí en el Salmo 28 dice, bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Y ahorita en el 31 que dice, porque tú eres mi roca, mi castillo, porque tu nombre me guiará y me encaminarás. Y dice sé mi roca fuerte y fortaleza, sálvame. Pero son no nada más
tenemos que buscar al Señor cuando estamos en problemas, en dificultades, sino que también hay que buscarlo para alabarle, para darle las gracias, ¿verdad? Creo que eso es lo que nos enseña un poquito acerca de este cambio, que ya no son puros lamentos, sino que también son de alabanza, de gratitud. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Y bueno, continuamos con este Salmo 35, que dice oración por la vindicación ante los ojos de los enemigos que se regocijan en su maldad. Uf, ¿cuántas veces no ha pasado eso? Los enemigos que todavía se regocijan, se alegran en su maldad. Y bueno, aquí dice que sean avergonzados y confundidos. En el versículo 4 le dice David, sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Dice, el creyente neotestamentario pudiera usar esta oración como un llamado a Dios para que luche con su mayor enemigo, Satanás, y como un testimonio de su aborrecimiento del pecado y de la maldad. Y pues ya, eso es lo que quisiera compartir de este salmo. En realidad hay una parte como más completa que dice, pelea contra los que me combaten. Y entonces, bueno, pues sí, eso sí ya es todo un tema desarrollado, que en algún momento hablaremos, pero ¿alguien más que quisiera compartir de este Salmo 35? Gracias, Adri. Yo nada más, este salmo, y aquí ya estamos viendo casi guerra espiritual para los que nos gusta pelear contra aquellos que nos están oprimiendo, que en realidad la lucha, dice la Biblia, que no es contra sangre ni carne, sino contra esos principados, potestades, y que usan a la gente. Entonces, estuve en un ministerio donde se ejercía mucho la liberación y guerra espiritual, y este versículo, el apóstol de ese ministerio, él mencionaba mucho que en un confrontamiento que tuvo espiritual, así chamuco con él, que lo tenía agarrado, el Señor le puso este versículo, echa mano del broquel y del escudo, y levántate en mi ayuda. Pero dice acá, combate, oh Señor, a los que me combaten, ataca a los que me atacan. Es una oración de guerra. Combate a los que me combaten, ataca a los que me atacan, echa mano del broquel y del escudo y ven a mi socorro. Y yo en oraciones lo he hecho, y como esto es palabra de Dios, créame que sí hay efecto. Entonces, este salmo, y hay otro por ahí que es pura guerra espiritual. Pero bueno, eso es lo que a mí, para mí, ¿verdad? Fue lo que me gusta de este salmo. Y es el 35, ¿verdad? Dice, el rey David pide al Señor que lo ayude contra sus enemigos que injustamente atacan a un rey inocente y a una nación pacífica. El salmo tiene 3 estrofas, cada una concluye con alabanzas. Qué bonito. O sea que la guerra espiritual siempre también va de la mano con un adorador, con un creo que lo que nos enseñaron es que si uno hace ahora sí que los que más, dijéramos, autoridad pueden tener para combatir es una persona adoradora, alguien que alaba al Señor. Es todo, Adri, gracias. Muchas gracias, Yoli. Y bueno, finalmente vamos a ver este Salmo 41, ya con este cerramos. Y aquí dice en una parte, David a Jehová, dice, yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Qué fuerte es esta parte
porque David está reconociendo que, que él pecó contra Dios. O sea, es como a sincerarse completamente y decir, bueno, Dios, ellos están diciendo todo esto de mí. Y claro, o sea, porque él había pecado contra Dios, pero dice que él le pide, ¿no? Él después dice, mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. Y pues bueno, eh, al final dice, bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Porque finalmente David lo sigue reconociendo en todos sus caminos. Creo que eso es una parte importante que debemos hacer, reconocer a Dios en todos nuestros caminos. ¿Y cuáles son nuestros caminos? Pues es el pecado, es el amor, es la bondad, es eh, la impureza, ¿no? Es todo, a donde quiera que vayamos, es reconocer a Dios en todo momento. Y pues ya, es todo lo que quisiera compartir. ¿Alguien más? Yoli, ¿quisieras compartirnos algo del 41? Sí, aquí dice, este salmo es una petición de perdón y sanidad. Después de una promesa introductoria, quizás por un profeta o sacerdote, de que el Señor le sostendrá en su lecho de dolor y le restaurará su salud. Bueno, lo que me llama la atención es eso, ¿no? La capacidad de reconocer y decir, Señor, pequé. A veces eso es muy difícil para muchas personas, a lo mejor en ocasiones ni cuenta nos damos, pero me llama la atención eso y al final dice, el salmista se lamenta no tanto de su enfermedad, sino de que sus enemigos la usan para tramar contra él. Entonces, creo que un salmo donde se ve un poco vulnerable y pide la ayuda del Señor. Pero sí, eso nada más en lo personal, lo que me gustó es que le dice, déjame ver dónde dice, el 5, mis enemigos hablan mal contra mí diciendo, ay no, perdón, el 4, y yo dije, oh Señor, ten piedad de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. O sea, él reconoce, y pues el que reconoce su pecado dice la palabra que prospera, ¿verdad? Entonces es importante que nosotros reconozcamos cuando fallamos, cuando nos equivocamos, porque pues es difícil, hay veces que yo sé que puede ser difícil reconocer, pero esto es lo que me gustó de este salmo. Gracias, Adri. Muchas gracias, Yoli. Antes de que terminemos, bueno, como pudimos ver en este día, lo que más leímos fueron los salmos. Entonces, no quisiera que nos fuéramos sin recordar ese salmo y esa parte donde dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, creo que Dios siempre responde a nuestras oraciones, Dios siempre responde a nuestras necesidades y el recordar su palabra y esta parte en específico, no sé, la repetí muchas veces mientras la leía, la repetía y la repetía y ahora no quiero separarme de esa frase que dice eso, ¿no? No temeré mal alguno, no voy a temer, no me va a dar miedo algo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Dios estará conmigo en todas mis dificultades, en todas mis dolencias, en todas mis enfermedades. Él va a estar conmigo como lo está hoy y como lo estuvo en el pasado y así será. Entonces, vámonos con este salmo hermoso, el Salmo 23, y en esa parte donde no vamos a temer, donde no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y pues vamos a orar dando gracias por este tiempo
y porque Dios es fiel y nos trae su palabra cuando la necesitamos. Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, te damos gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra tan hermosa, tan infinita,